Bueno, saludos y bienvenidos de nuevo a este canal de Porque Soy Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo. Quiero agradecer mucho a aquellas personas que se han tomado el tiempo para ver esto, que me han hecho sus comentarios, me han hecho sugerencias, críticas constructivas, observaciones. Otros simplemente me han agradecido porque han podido comprender y les ha sido de provecho los capítulos que he puesto en este canal. Esa es la intención, compartir mi fe, compartir los motivos, las razones por las cuales yo soy católico y no pertenezco a otra denominación o a otra religión que no sea cristiana o ninguna, ¿no? Por eso es que es lo que principalmente me motiva a hacer esto. Y hablando de eso, la vez pasada yo comencé con el credo y explicamos aquí, traté de explicar de la mejor manera que yo pude qué es creer, ¿no? ¿Qué es la fe? Y hoy planeaba hacer al continuar con eso y explicar que creo en un solo Dios, lo que continúa en el credo. Pero este sábado tuve una conversación con una pareja de amigos y ella me decía que en su trabajo había una compañera que no es católica y siempre le estaba diciendo, echándole en cara eso que le acusaban, como lo que hacen mucho, que nos acusan de que en la iglesia católica somos idólatras. Entonces, fíjense, yo siempre he pensado que si uno quiere saber lo que en una cierta denominación creen, con ir al credo ya sabemos. Con ir a las declaraciones que ellos hacen de fe, ¿verdad? Ya nosotros podemos saber qué es lo que cualquiera cree. En la Iglesia Católica, en el credo, dice que creo en un solo Dios. Eso está bastante claro ahí. Pero sin embargo, mucha gente no me importa ni quiero juzgar porque el motivo de que lo hacen, pero sí, yo he escuchado muchas veces esa acusación de que nosotros somos católicos, que nosotros adoramos imágenes, que nosotros adoramos a María, que adoramos a los santos, y eso no es cierto. Entonces hoy, hablando dentro del tema de un solo Dios, he decidido pues hacer una cosa muy corta sobre lo que es la idolatría y lo que nosotros como católicos creemos. Espero que les sirva. Y a los que tienen dudas sobre la fe católica también, que no son católicos, espero que les sirva. No es la intención que ustedes cambien su opinión, pero sí que escuchen cuáles son los argumentos que nosotros dentro de la iglesia tenemos. Entonces, fíjense, lo que ella me decía es lo mismo que me han dicho muchos. Esta amiga mía me decía que ella leía la Biblia. No sabía exactamente dónde era, pero yo le dije, sí, Éxodo 20, ¿verdad? Donde están los mandamientos que Dios le da a Moisés. Y ellos siempre nos leen lo mismo. Yo le pregunté, ¿es esto lo que te lee? Y le puse la Biblia y ella misma lo leyó y me dijo, sí. Entonces vamos a leerlo desde ahí para analizar esto. Ellos arrancan en Éxodo capítulo 20 versículo 4 y dice así: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Eso es lo que dice los versículos del 4 al 5 y es lo que siempre nos leen. Si nosotros leemos estos versículos aislados, pareciera, sí, ciertamente, que Dios prohíbe la elaboración de todo tipo de imágenes y que además de eso se le dé culto. Fíjense que aquí son dos cosas juntas pero a la vez separadas, porque primero prohíbe que se hagan y que se tengan imágenes y después prohíbe que se les dé culto. Entonces, siendo así, esto no parecería de una vez lógico o nosotros nos cuestionaríamos, o sea que no podemos hacer ninguna imagen, no podemos elaborar ningún tipo de imagen de nada, porque si está diciendo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está en las aguas, lo que está, o sea, todo, entonces nosotros al hacer cualquier tipo de imagen estaríamos cometiendo pecado, estaríamos violando el mandamiento del Señor.
Si esto fuera así, entonces de verdad que Dios parecería un Dios ilógico. No tendría tanto raciocinio y fuera inaplicable esta prohibición. Fíjense, tanto así que el mismo Dios un poquito más adelante, en el mismo libro de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 25, del 18 al 22, dice lo siguiente. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Ahí termina esa cita. Entonces fíjense, según lo que acabamos de leer, Dios no parece un Dios congruente porque Él mismo viola una prohibición que Él había dado. Más grave todavía, estos querubines, muy grandes por cierto, los mandó a colocar encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca, pero era el lugar donde se llevaba a cabo el perdón de los pecados. Por eso se le llamaba propiciatorio, porque servía para propiciación de los pecados. No solamente eso, sino que desde allí Dios se iba a comunicar con Moisés. Si nosotros contraponemos este primer texto que leímos, ¿verdad? De Éxodo 20, del 4 al 5, contra este, nos damos cuenta que no hay congruencia. Hay una contradicción y Dios no se puede contradecir. Es como si un papá le prohibiera al hijo algo y después él lo va a hacer. Entonces el hijo no, por supuesto, no lo va a obedecer porque el ejemplo que le está dando no tiene nada que ver con lo que le está mandando a hacer. Entonces fíjense, otro lugar donde podemos ver es en Números 21, ¿verdad? Del 8 al 9. Dice así: y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente del bronce, quedaba con vida. En el contexto, para poner un poco en contexto esto, el pueblo de Israel había otra vez murmurado contra Dios y contra Moisés. Entonces el Señor les mandó unas serpientes para que los mordieran y morían con la picada. Cuando Moisés intercede por el pueblo, Dios le manda a elaborar esta serpiente y a ponerla en un mástil. Y la gente que miraba esta serpiente, como leímos, quedaba sana. Ahora imagínense ustedes, una imagen que sana, que va un poquito más allá. Pero no solamente eso, el mismo Jesucristo, ¿verdad? En Juan 3, del 14 al 16, se compara a sí mismo con esta serpiente. Y sí, con una serpiente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la serpiente es un signo del mal y del maligno. Jesucristo mismo se compara con esa serpiente, pero Dios mismo antes de eso, ¿verdad?, manda construir la misma imagen del que le estaba causando el mal al pueblo de Israel para que lo sane. Entonces es una imagen que tiene poder sanador y que además de eso Jesucristo se compara con ella. Si nosotros volvemos a comparar esto que acabamos de leer en Números 21 del 8 al 9 contra Éxodo 20 del 4 al 5, nos damos cuenta que no hay congruencia, que hay demasiada contradicción. Por lo tanto, algo está mal. Cuando nosotros nos encontramos un tipo de incoherencia o contradicciones en las escrituras con respecto a la doctrina, enseñanza, ¿verdad?, a moral, lo más probable es que nosotros estemos equivocados en esa interpretación que estamos haciendo, porque es imposible que Dios se equivoque de esa manera. Si nosotros vemos otros textos, ¿verdad?, estos nos van a arrojar luz sobre esto, nos van a enseñar qué es realidad lo que Dios nos está
queriendo decir? Por ejemplo, podemos ver en Éxodo 20 otra vez. Vamos a leerlo un poquito más arriba para que ustedes se den cuenta qué es lo que Dios realmente le está prohibiendo al pueblo, a su pueblo. Empezamos con el versículo 2 y dice así: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Prestemos atención ahora al versículo 2, donde Dios dice: Yo soy tu Dios, el que te sacó del país de Egipto. El Señor quiere que sepamos quién es Él. Es un llamado a reconocerle. Y después en el versículo 3 nos dice: No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ahora podemos entender que las imágenes a las que se refiere son imágenes de otros dioses, que al no ser Dios mismo son dioses falsos. Por eso la Escritura no los diferencia poniendo una D minúscula y le da sentido a esta prohibición. Además que no restringe la idolatría solamente a las imágenes, sino a cualquier cosa que nosotros coloquemos en el lugar que a Dios le corresponde. Esto tiene mucho más sentido y la cobertura es mucho más amplia porque no restringe, no limita la idolatría a una simple imagen. Si fuera así, primero, no tuviera sentido, porque hay que creer que ese objeto de adoración es Dios, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver otros pasajes que nos dan luz, nos arrojan luz sobre esto y nos aclaran. Por ejemplo, Deuteronomio 6 del 14 al 15 dice lo siguiente: No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que los rodean, porque un Dios celoso es Yahvé tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encenderá contra ti y te hará desaparecer de la faz de la tierra. Y fíjense que aquí nos dice: no vayan en pos de ídolos, sino de otros dioses con D minúscula, para que nosotros sepamos que está tratándonos de decir que son falsos dioses, son dioses falsos. Por eso también, por cierto, hago un paréntesis que a veces estamos escribiendo y aunque Dios no nos va a mandar un rayo porque hagamos eso, tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar del Dios verdadero, ponerlo con Dios mayúscula, para que diferenciemos. Entonces, fíjense, no dice ídolos ni imágenes, sino otros dioses. Esto mismo lo vemos en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 19, que dice así: Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis. Fíjense que la amenaza, la advertencia más bien que nos hace Dios aquí, es que no sigamos a otros dioses, con D minúscula de nuevo, para que nosotros diferenciemos que son dioses falsos. Fíjense, yo para concluir quiero hacer varias cosas. Primero quiero que veamos algunas definiciones y después vamos a ver un ejemplo de la idolatría puesta en práctica. Y vamos a notar la diferencia entre hacer una imagen y cometer pecado de idolatría. Ya lo vamos a ver. Primero quiero que revisemos el diccionario de la Real Academia Española, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a veces usamos términos que no sabemos qué significan. También usan términos para referirse a nosotros que ni la persona que lo está diciendo sabe qué significa y nosotros tampoco. Entonces simplemente nos quedamos como que, ¿qué pasó? Sí, soy idólatra, no soy idólatra, soy esto, no soy esto. Pero vamos a ver las palabras exactamente que nos van a describir qué es idolatría, qué es adorar, qué es un ídolo, todo eso. Vamos a leerlo. Según el diccionario de la Real Academia Española, el significado de idolatría es el siguiente: adoración que se le da a ídolos,
¿Y qué es un ídolo? En el mismo diccionario dice imagen de una deidad adorada como si fuera la divinidad misma. Esta definición coincide con la composición de la palabra idolatría. Ídolo, ¿verdad? Dios falso. Latría, adoración. Donde el ídolo es aquello que toma el lugar de Dios y latría significa culto de adoración. Idolatría consiste en adorar algo o alguien diferente a Dios, ya sea una persona o una cosa. Esto es muy importante. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿qué es adorar? De hecho, cuando a mí me llaman y me dicen, no, tú adoras imágenes o tú adoras a María, yo siempre les pregunto para estar claro, ¿qué crees tú que es adorar? O cuando alguien me dice, como me dijo esta amiga mía, no, que en tal parte o tal persona me dijo que yo era un idólatra porque yo adoraba imágenes o adoraba santos o adoraba a María. Y yo siempre les digo, ¿qué es adorar? Que me digan qué es adorar, porque si no sabemos qué es adorar, ¿cómo podemos decir a alguien que está adorando? Entonces aquí dice, según el diccionario de la Real Academia, dice adorar, primero, reverenciar con sumo honor o respeto, considerándolo como cosa divina. La otra cosa que dice es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. De las definiciones que hemos visto, podemos deducir que la idolatría implica adorar algo o a alguien que no es Dios, considerándolo como una divinidad. Los católicos creemos que la adoración está reservada exclusivamente para Dios y no la podemos dirigir a más nadie ni a más nada, por muy santo que sea, por mucha devoción que nosotros tengamos a María. En pocas palabras, para adorar tenemos nosotros que reconocer que ese objeto de adoración es divino, que es Dios, que es nuestro creador, que es nuestro salvador. Y esto lo vamos a ver en práctica en el siguiente ejemplo, en las escrituras. Entonces, fíjense, en este ejemplo, en las escrituras vamos a ver la idolatría puesta en práctica. Esto se encuentra en Éxodo 32 y dice así: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Aarón les respondió: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Ahí termina. Entonces fíjense, que el pueblo de Israel, Moisés está en el Sinaí, tiene tiempo en el Sinaí, pasó 40 días y ellos ya se sentían como perdidos. Y le dicen a Aarón, que ya era sumo sacerdote, el hermano de Moisés, que le construya un Dios, que les haga un Dios. Aquí ven que dicen, que lo ponen con D minúscula, para que nosotros de una vez veamos que ellos estaban pidiendo un Dios, pero este era un Dios falso por la necesidad de seguir a este Dios. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, ellos recogieron todo, pero lo interesante es en el versículo 4, cuando dice, entonces ellos exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Podemos ver, ¿verdad?, que es lo mismo que Dios le dice a Moisés cuando empiezan en Éxodo 20 con el decálogo que le dice, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. Evidentemente ellos estaban poniendo a este becerro en el lugar de Dios. Esto es la idolatría, no solamente hacer el becerro, sino adorar ese becerro, reconocerlo como una divinidad, como este Dios que se había dado a conocer diciendo yo soy tu Dios y es el Dios mismo que te sacó de Egipto. Yo creo que aquí queda bastante claro. Yo sé que este tema es muy extenso, pero por lo menos le hemos tratado de dar luz y quitar un poco la confusión
de que nos digan que nosotros somos idólatras. Nosotros no adoramos otros dioses, no tenemos dioses falsos. El único Dios es este Dios uno y trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha creado, nos santifica y nos ha salvado. Bueno, este es el Dios que adoramos en la Iglesia Católica y por eso es que yo soy católico. Nos vemos pronto. Hasta luego y Dios los bendiga.